había hay una carga en mi corazón porque, si no me equivoco, en la última lección y en esta, realmente no vamos a abrir la Biblia en nuestro estudio. Y creo que esto merece una explicación, dado nuestro contexto como iglesia. Hermanos, nos encontramos estudiando las cuestiones introductorias a nuestra confesión de fe. Y esto hace que tengamos que tratar temas que no pertenecen directamente a la Biblia, sino son temas alrededor de esta confesión, de este documento. Por ejemplo, hemos definido qué es una confesión, y aunque usamos la Biblia, realmente esa definición viene más por un trabajo histórico que por un texto bíblico. Después, la semana anterior, respondimos objeciones. Y sí citamos algunos textos a las objeciones, pero realmente nuestro estudio estuvo enfocado en cómo algunos se oponen a la confesión de fe, a las confesiones de fe. Hoy vamos a hablar de la suscripción confesional y nuevamente nuestra interacción con la Biblia será poca, ya que la suscripción confesional es la forma en la cual recibimos la confesión. Es una enseñanza de cómo es que nos apropiamos de una confesión de fe. Las próximas lecciones también habrá poca referencia a la Biblia directamente, porque daré un recuento histórico de qué es nuestra confesión de fe, dónde nació, de qué contexto salió, a fin de que podamos seguir siendo instruidos sobre nuestra confesión. Pero hermanos, quiero decir dos cosas sobre esto. Uno, este es el lugar dentro de las reuniones de nuestra iglesia, esta es la reunión en donde podemos tener libertad para tratar temas que muchas veces no están directamente relacionados con la Escritura, porque estamos tratando temas confesionales, entendiendo aspectos históricos, y es como a veces que estoy enseñando historia de la iglesia, hay veces que no se menciona un texto tal cual, sino lo que se trata es la historia como tal. Así que este es el lugar. 2, no será así una vez que entremos en materia, porque la confesión de fe hemos dicho que es un resumen de lo que la Biblia enseña. Bueno, entrando en el capítulo 1, párrafo 1 de nuestra confesión, a partir de ahí no nos despegaremos de las Escrituras para confirmar que nuestra confesión de fe está basado en eso. Así que no podría dar, ni siquiera creo que se podría llamar un sermón si trajera este tema a las 11 de la mañana. Hermanos, abran sus Biblias porque no las vamos a usar y vamos a hablar de la suscripción confesional. Ni en el sermón de la tarde, no es el lugar, pero nuestro tiempo de estudio, si quieren llamarlo escuela dominical, entiéndase por eso esta reunión, o simplemente nuestro estudio como iglesia, bueno, ahí hay lugar para tratar esas cuestiones e instruir a su iglesia sobre diversas cosas que, aunque no están relacionadas directamente con la Biblia, sí importa para la condición y la salud de la iglesia. Ok, eso como defensa a nuestros temas.
Habiendo establecido eso, quiero ponerles en contexto brevemente. ¿Dónde estamos? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué significa que somos una iglesia confesional? Dijimos que una iglesia confesional es una iglesia que se suscribe a una confesión de fe. Eso es una iglesia confesional. Una iglesia confesional es una que se suscribe a una confesión de fe. Y hemos pasado 4 lecciones respondiendo lo relacionado a ¿y qué es la confesión de fe? De hecho, esa fue nuestra primera pregunta en la lección 1. ¿Qué es una confesión? Después respondimos a la pregunta ¿y por qué somos confesionales? Seguimos después hablando de los beneficios de tener una confesión de fe en la lección 3. Y en la lección 4 respondimos objeciones a la confesión de fe. Así que a la luz de estas 4 lecciones, yo espero que ya tengamos claro qué es una confesión de fe, que es aquel documento histórico, público, que resume nuestra fe. Espero que también esté claro que esta práctica de tener una confesión de fe está basada en las Escrituras, o sea, la Biblia presupone que la iglesia del Nuevo Testamento sería una iglesia confesional. Y además que hemos visto los diferentes beneficios de tener una confesión de fe para poder cumplir y lograr la gran comisión. Y que las objeciones que se presentan contra ella realmente no tienen demasiado sustento. Pero nos falta responder una pregunta y no se preocupen, no tardaremos otras 4 lecciones para responderla. Nos falta responder, ¿y qué es suscribirse? Ok, una iglesia confesional es una iglesia que se suscribe a una confesión de fe. Ya entiendo confesión de fe, pero ¿qué es suscribirse? Bueno, hoy daremos tiempo a meditar en ello. Nuestras próximas lecciones van a especificar ¿y a qué tipo de confesión nos suscribimos? A una confesión reformada, particularmente la de Londres de 1689. ¿Y qué es eso? ¿Y de dónde salió? ¿Y cómo se formó? Pero ese será nuestro trabajo histórico en las próximas lecciones. Hoy la pregunta es, ¿qué es la suscripción confesional? Hermanos, para algunos este tema puede ser tan aburrido como ningún otro. Realmente este tema lo había dado en una clase del seminario hace tiempo. Y cuando estuve revisando mis notas para ver qué podía tomar de eso, yo me di cuenta que tenía que borrar no demasiado, pero quizá el 50% de lo que dije ahí. Y agregar y modificar algunas cosas para traer el tema a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el seminario, al dar esta lección, a ellos puedo aburrirlos y tienen que soportar. No, además que a ellos les van a interesar muchas cuestiones que quizá no son del todo de interés aquí. Por ejemplo, algunas cuestiones polémicas, cómo difiere esto con otras posturas teológicas, ¿cuál fue su desarrollo histórico? ¿Qué piensa este teólogo de esto y demás? Bueno, al responder que es una suscripción, que es suscribirnos a una confesión, he intentado, hermanos, quitar todo lo que no necesitamos saber y tratar solo lo que sí es pertinente para nosotros. Así que esta lección la doy sabiendo quiénes son los que están sentados. No es una lección de seminario, es una lección para la iglesia. Así que, si ya estaban aburridos con el puro título, despiértense porque creo que esto es de interés común a nosotros como iglesia. Y recuerden que en su boletín tienen la guía
de nuestra lección, comenzando en primer lugar por intentar dar una definición. Hay un autor llamado Bob González que tiene un artículo, si no me equivoco, que lo titula Suscripción confesional, sus términos y tipos. Y él define la suscripción confesional así, y está en sus guías para que me puedan seguir. Dice, en el lenguaje eclesiástico, o sea, quitando esta palabra de sus términos de magisterio, términos políticos y demás, u otro tipo de contextos, en el término eclesiástico, los términos suscripción o suscribirse, cuando están relacionados a un credo o a una confesión, se refieren a la afirmación, acuerdo y compromiso de un cuerpo establecido de doctrina o artículos de fe que son oficialmente representativos de las creencias de una iglesia o denominación. Esta definición es importante para establecer bien incluso cuál es nuestra relación con la confesión de fe. Dice, la suscripción es un acto eclesiástico en donde la iglesia dice, cuando la iglesia dice, me suscribo a la Confesión de Londres de 1689, no está diciendo, bueno, me cae bien esa confesión. Bueno, tengo mucho en común con la confesión. Es más, se me hace muy bonita. No, cuando decimos que esta es una iglesia que se suscribe a una confesión, quiere decir que esta confesión es oficialmente representativa de lo que creemos como iglesia. O sea, es más que un conjunto de opiniones. No lo vemos así la confesión de fe. ¿Es cierto? Son palabras que fueron formuladas por hombres, pero lo que nosotros decimos es que en cuanto a lo que contiene de doctrina, debido a que es verdad, para nosotros es representativa y oficialmente es lo que la iglesia confiesa que cree. Así que aquí podríamos terminar la lección y evitar la dificultad que conlleva este tema, pero no es tan fácil como parece, porque alguien puede decir, entiendo, suscribirse es decir que esta iglesia toma la confesión de fe como una representación oficial de lo que creemos, correcto. El problema es que a lo largo de la historia de la tradición reformada, han existido diferentes formas de suscribirse. Bueno, algunos son suficientemente sabios para decir, realmente solo hay dos. O te suscribes completamente o todo es a medias. Bueno, no es tan fácil. De hecho, Bob González en su artículo establece 6 formas en las que alguien puede suscribirse a la confesión. Bueno, no tomaremos ese riguroso trabajo de conocer las 6. Más bien, déjenme resumir esas 6, porque creo que podemos hacerlo, en 3 grandes categorías. Lo que otro autor llamado James Renihan hace. Él explica esto. La suscripción confesional emplea 3 términos principales en su nomenclatura. O sea, una se llama suscripción absoluta, otra se llama suscripción estricta o completa, y en tercer lugar, una suscripción flexible o de sistema. Así que, indaguemos en cada una de estas 3 formas de suscripción para después especificar cuál es la nuestra a la luz de nuestra Constitución. Empecemos por suscripción absoluta.
Eh, la suscripción absoluta, podríamos decir que es aquella que pertenece principalmente a los formuladores originales de las confesiones. Por eso también a veces se confunde o se interpreta igual que la confesión histórica, aunque hay algunos matices ahí. Pero la suscripción absoluta en general quiere decir que toda la confesión, tanto en su doctrina como en sus palabras, es tomada como autoritativa. Y que este credo y confesión, en esta forma de suscribirse, los que la reciben no pueden hacer alguna enmienda de redacción, frases o doctrinas. Por eso bien dice un historiador llamado Robert Godfrey, esta primer forma de suscripción expresa una característica de tradición reformada holandesa, esto es, de las doctrinas estándares confesionales, son aceptadas sin ninguna enmienda. Vamos a ver más adelante un término que se utiliza a la hora de hacer la suscripción confesional que se llama escrúpulo. Que alguien dice, yo recibo esto, pero tengo aquí un escrúpulo, una pequeña excepción en este punto. Bueno, en la suscripción absoluta no hay tal cosa. Y tenemos un documento histórico que revela este tipo de confesión. Y lo tenemos reflejado en el Presbiterio Reformado Holandés de Alkmaar, el cual dice así: nosotros los pastores, abajo firmantes, bajo la jurisdicción del Presbiterio de Alkmaar, declaramos y testificamos que la enseñanza que se encuentra en el Catecismo, adoptado únicamente por los reformadores, el de Heidelberg, y que está incluido en los 37 artículos de la Iglesia Reformada Holandesa, o sea, la confesión belga, está de acuerdo en todo con la santa palabra de Dios y consecuentemente con el fundamento de la enseñanza de salvación. Prometemos mantener esta misma enseñanza por la gracia de Dios y rechazar abiertamente la enseñanza que se opone a ella y combatirlas con toda diligencia y fidelidad según nuestra capacidad, y esto afirmamos con nuestras firmas. Y de esta forma, aquellos que se suscribían, no podías sugerirle, y si hacemos solo una excepción en este punto, no hay excepción. Es de forma completa. Ahora, hermanos, es entendible que los formuladores de estas confesiones, la mayoría de ellos, hayan querido suscribirse así. ¿Para qué pasaron tanto tiempo trabajando y trabajando y trabajando en ellas por un común acuerdo para al final decir, bueno, yo me suscribo, pero estas palabras no? ¿Sí? Era natural, es común, es entendible esta postura. Suscripción flexible, en segundo lugar. Suscripción flexible. Tengo que decir que sobre la confesión absoluta, sí existen algunas iglesias o algunos presbiterios quizá que la reciben así. No obstante, no es tan común ya en nuestros días. Las próximas dos son las más comunes, y una es llamada confesión flexible, o como otro autor en su libro llamado Una defensa a la suscripción completa, recomienda otro nombre para no hacer algún menosprecio a esta postura, y la llama suscripción de sistema. Lo que propone, hermanos, esta postura es que no se suscribe, no recibe la confesión en su totalidad, sino solo al sistema dentro de ella. Dice este autor, la suscripción flexible o de sistema, por otro lado,
sostiene que nos suscribimos a un sistema de doctrina que no está definido específicamente, pero que se contiene en la confesión y catecismos de la Iglesia. Esto es similar a la interpretación liberal de que la Biblia contiene la palabra de Dios. El suscriptor de sistema sostiene que solo la doctrina que componen el sistema son obligatorios. Y entiendo su frustración de este hombre. Porque dice, a ver, hay algunos liberales que dicen, nosotros nos suscribimos al contenido de la Biblia, pero no a la Biblia. De hecho, muchos alemanes, incluyendo Barth, habrían dicho que, o habrían confesado que no creían en la inspiración plenaria verbal. O sea que no cada palabra de la Biblia es inspirada, sino el contenido. Y dicen así, hoy en día algunos dicen, bueno, nosotros sostenemos el sistema, pero no absolutamente. ¿Cuál es la implicación de esto? Bueno, hay varios problemas, hermanos. Uno es, ¿y quién define el sistema? O sea, de la confesión, imaginen que la confesión está un círculo, y dentro del círculo están todos los capítulos de la confesión. La pregunta es, ¿qué constituye el sistema y qué no? ¿Qué sacamos? ¿En dónde dibujamos el cuadrado y qué es lo que quedaría en esas partes, en esos medios círculos, mini medios círculos de la confesión? Bueno, para algunos presbiterianos esto es más fácil, porque si preguntan, ¿y quién define el sistema? En sus presbiterios, si una iglesia dice, nosotros nos suscribimos a la confesión, pero de manera de sistema, sus presbiterios dirían, a ver, dinos qué sí crees y qué no. Entonces ellos evaluarían, no, esto afecta a la confesión o no. Pero en el caso de los que no creemos en presbiterios, o sea, organismos extraeclesiásticos en un sentido, que tienen gobierno sobre la iglesia local, aquí vendría un problema. Porque si una iglesia, que tiene todo el derecho para hacerlo, decide ser una iglesia que se suscribe a la confesión solo de sistema, ¿quién le va a ayudar a definir lo que sí es y no es? Así que pienso que esto trae varios problemas. Y Morton se va con todo aquí, porque dice, el resultado final de esta postura pudiera ser una situación que experimenté, dice él, en un seminario. Yo le pregunté a un hombre, ¿y usted cree en el nacimiento virginal? A un maestro, en el nacimiento virginal de Cristo y la resurrección. Y él dijo, no, pero me suscribo al sistema de la confesión de fe. ¿Cómo? ¿Estás enseñando en un seminario reformado? ¿No crees esto? Y dices que te suscribes. Su punto es que al final esto deja a la confesión demasiado floja, sin una solidez fuerte, clara. Repito, en un gobierno presbiteriano, creo que la confesión de sistema podría no caer en estos grandes errores, e incluso quizá algunos bautistas reformados. Quizá hay algunas iglesias, y sé que las hay, en Guadalajara y en otros lugares, que dicen, miren, a mí me gusta mucho la confesión de fe, pero tengo problemas sobre este punto de doctrina. Digamos, sobre el pacto de obras. No estoy convencido de ese punto. Bueno, quizá podría decir, iglesia, pero podemos pedir ayuda a otras iglesias para que nos ayuden a decir qué es lo esencial de la confesión y así podamos tener una confesión de sistema sólido. Creo que podría ser. Ahora, el problema inmediato es esto. La confesión, hermanos, es como una gran telaraña o una unión de muchas ligas, ¿sí? El problema es que cuando revientas una,
se empieza a deshacer. Y, por ejemplo, si alguien no cree en el pacto de obras, tendríamos que preguntarle, ¿crees en la obediencia activa de Cristo? ¿Crees en esos aspectos sobre lo que Cristo vino a hacer? Sí. Bueno, tu doctrina, tu rechazo no niega esto, así que podremos avanzar. Pero realmente la confesión, hermanos, es un entramado tan sólido que a veces quitar una doctrina traerá un gran desastre. Pasemos a la última forma de suscripción y que es aquella que nosotros mantenemos como iglesia, y es la suscripción que es llamada completa o estricta. Dice González lo siguiente: la suscripción completa requiere que la persona se suscriba a todo el credo o confesión porque es bíblica, ¿sí? Porque es bíblica. Sin embargo, a diferencia de la suscripción absoluta, la suscripción completa permite que el suscriptor haga excepciones a palabras o frases, pero no a ninguna doctrina. Este tipo de suscripción introduce el concepto de escrúpulos. O sea, alguien puede decir: yo estoy en gran acuerdo con la confesión, todas sus doctrinas creo que son bíblicas, pero tengo un problema. No me gusta que se le llame al día del Señor el día de reposo cristiano, el Shabbat cristiano. Eso me resuena. Así que mi único escrúpulo es que, aunque creo en el día del Señor y su doctrina, hago una excepción en esa fraseología. Tengo un escrúpulo sobre eso. Por otro lado, alguien puede decir: bueno, yo creo en la segunda venida de Cristo, creo que habrá muchos anticristos y quizá uno objetivamente visible, pero no puedo decir que el Papa es el anticristo. Puedo decir que es un anticristo, pero no el anticristo. Bueno, eso sería un escrúpulo que realmente no afecta la doctrina en lo absoluto, porque la única distinción es la identificación de una persona sobre un oficio particular. Y yo estoy de acuerdo que no creo que el Papa del siglo XVII era el anticristo, sí como el de nuestros días. Es otro anticristo, así como hay otros. No obstante, este escrúpulo no afecta la doctrina. Así que, en mi opinión, esta es la forma más apropiada de mantener la Confesión de Londres de 1689. Porque yo digo que si vamos a tener ese documento y la mitad va a estar tachoneado sobre lo que no creemos o lo que tenemos excepciones, ¿de qué sirve el documento? En mi opinión sería: busca otro documento histórico, o a través de documentos históricos busca quizá formular tu propia confesión usando documentos históricos. Pero si no los recibes, ¿por qué mantenerla? Así que otro punto aquí es que este tipo de suscripción enfatiza el aspecto histórico. O sea, cuando recibimos la confesión, hermanos, la recibimos con su significado que le dieron los formuladores.
no imponemos un nuevo significado sobre ello. Por ejemplo, vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la doctrina de Dios es sin pasiones. ¿Qué significa? ¿Qué significaba para ellos pasiones? Algunos dicen que solo negaban de Dios las cosas malas, las pasiones malas, pero las pasiones buenas no. No es lo que estaban diciendo realmente. El concepto de pasiones para los puritanos de ese tiempo implicaba cualquier mutación en Dios, de manera que alguien puede decir, Dios es sin pasiones pero con emociones. Porque la confesión solo niega que tiene pasiones malas, pero no que tiene emociones buenas. Bueno, cualquiera que diga eso, uno, está mal históricamente, porque no es lo que los de la confesión quisieron decir, pero más importante, está mal teológicamente. Dios es sin pasiones, sin emociones, y eso no quiere decir que Dios no es amor. Dios es el ser más pleno de amor y beatitud y gozo, pero en una forma perfecta, de manera que nunca hay un incremento en Dios en ninguna de sus perfecciones, pero será tema para otro momento. Es cierto que existe un concepto llamado aminus imponentis, que quiere decir que, la confesión históricamente dice esto, pero en nuestra constitución nosotros vamos a decir, nosotros tomamos esta frase no en su sentido histórico, sino que lo interpretamos así que tenemos la plena suscripción a la confesión, la completa confesión a la suscripción a la confesión. Yo diría, la iglesia puede hacer eso, ¿sí? La iglesia tiene autoridad para hacer eso, decir, la forma en la que nosotros interpretamos este texto es así, correcto. Pero no creo que eso sería una suscripción completa, porque ¿cuál es el límite para redefinir la confesión? Sus palabras. ¿Perdería todo sentido objetivo? No, nosotros tomamos la confesión de forma completa, y aunque es permitido esta reinterpretación en una iglesia local, porque la iglesia puede hacer eso a través de su constitución, no obstante, no pertenece a este tipo de confesión. Así que, ¿cuál es nuestra suscripción? Una suscripción completa, o también llamada estricta, en donde toda la confesión es recibida como nuestro estándar doctrinal, aunque la iglesia puede hacer algunas especificaciones de escrúpulos sobre algunos puntos de doctrina. ¿Ok? Consideraciones prácticas. Y aquí vamos a correr. ¿Cuál es la consideración práctica que quisiera traer? Es responder a esta pregunta. Bueno, ¿y cómo se ve esto de las suscripciones en nuestra iglesia? ¿Cómo se ve esta suscripción completa en nuestra iglesia? Bueno, tengo que hacer una distinción entre la suscripción de la iglesia, la suscripción de los miembros y la suscripción de los pastores. Comencemos con la suscripción de la iglesia. Hermanos, esto es muy sencillo, muy rápido, de hecho ni es un punto en nuestro estudio, porque es solamente decir esto. La suscripción es una que se hace como iglesia. Es cierto, personalmente la podemos hacer, pero la suscripción es una acción eclesiástica. Así que, en esta iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara se suscribe a la confesión. Pero, ¿cómo tratamos a aquellos miembros? ¿Cómo tratamos a aquellos miembros que quizá tienen no un escrúpulo sobre algún punto, sino más bien tienen alguna objeción a una doctrina? Bueno, aunque hay sus excepciones, la mayoría, como hay un autor llamado Scott Clark, él dice, en la iglesia, tanto los oficiales, pastores y diáconos, como los miembros se deben suscribir completamente a la confesión. Y en su libro Recobrando
la herencia reformada argumenta por eso, diciendo no hay espacio para dos tipos de aceptar la confesión. Es los ancianos igual los diáconos, igual los miembros. Pero hermanos, realmente Él es la excepción. La mayoría de los que se suscriben como nosotros a la confesión, que es una suscripción completa o estricta, se mantiene que hay dos niveles de suscripción en la iglesia. Por ejemplo, el doctor James Renihan dice, debemos de observar lo que no dice la confesión. No dice que cada creyente debe tener una comprensión completa de la teología cristiana o incluso de su propia teología para llegar a ser parte de una iglesia. Un pastor presente en una asamblea, comentó, para la mayoría de nuestras iglesias se requiere una suscripción completa. Para la mayoría de nuestras iglesias no se requiere una suscripción completa, sino solamente de los ancianos y diáconos. ¿Qué es esto? La mayoría de las iglesias que se suscriben de forma completa distinguen que puede haber dos niveles en la iglesia misma de cómo hacerlo. Y hablé de esto un poco la ocasión anterior cuando cité al doctor Sam Waldron, ya que alguien dijo, no usemos las confesiones porque las confesiones son muy rígidas y dicen que si no te suscribes completamente a cada J y tilde, entonces no puedes ser parte de esa iglesia. ¿Por qué vas a obligar a cristianos a que hagan eso? ¿Qué si no la entienden? ¿Les vas a negar la membresía? ¿Qué si tienen algún escrúpulo o más que un escrúpulo? ¿Algún problema con el sistema? ¿Le vas a negar la membresía? Quizá no la entiende, quizás sí la entiende, pero se opone. ¿Qué harás? Bueno, dice el doctor Waldron esto. Wright comenta que la rigidez doctrinal detiene a los creyentes para unirse como miembros a la iglesia. Si él piensa que una iglesia que sostiene la Confesión Bautista de Londres de 1689 requiere tales limitaciones sobre la membresía, Wright está mal informado. Mi propia experiencia como pastor de Iglesia Bautista Reformada que sostiene la Confesión de 1689 se remota al 1977. Es la cita del Dr. Waldron, obviamente. La iglesia que he pastoreado, dice el Dr. Waldron, durante este tiempo no limita la membresía de la iglesia a aquellos que sostienen cada J y tilde de la confesión. Si están de acuerdo con ella suficientemente como para someterse a ella, a esa asamblea, vivir con paz en ella y responder a su exposición de forma enseñable, eso es todo lo que se requiere. Por supuesto, tendría que ser amable y pacífico y enseñable bajo la enseñanza de alguna confesión determinada, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien viene y dice, hermano, he escuchado, he visto a la iglesia, ya he pasado los 4 o 5 meses que requieren para estar aquí, estoy de acuerdo con la doctrina en general, estoy de acuerdo con someterme a este pastorado, a este tipo de predicación, solamente que habiendo leído la confesión, al ser un requerimiento para buscar la membresía, yo tengo un problema, dentro de todas las cosas tengo un problema, y es que no creo en la expiación limitada. Todavía soy movido por algunos textos de la Biblia a pensar en una expiación universal. ¿Qué le diría el pastor? A la luz de lo que dice el doctor Waldron, no le diría, no, regresa en 5 años hasta que te hayas convencido. Ve con este y este hermano que les gusta debatir y después vienes. No, a la luz de esto él podría decir, mira hermano, hemos hablado de esto antes, te he intentado enseñar. No es un problema para que seas miembro, siempre y cuando estés de acuerdo a no causar líos ni controversias y someterte, porque algún día voy a llegar a un texto donde va a enseñar eso y no, lo que no se espera es que te pares y te vayas molesto haciendo algún tipo de berrinche, sino que entiendas que aquí se enseña así y deberías guardar la unidad y la paz en la iglesia. Sí, hermano, estoy de acuerdo con eso, puedo vivir con eso. Yo creo que este tipo de prácticas de la suscripción permite de eso totalmente. Y así lo hemos hecho, incluso en otras doctrinas. Ahora, si alguien dice, hermano, quiero ser parte de la iglesia, pero
no creo en que Cristo es Dios. Bueno, de ahí me agarro para... Comencemos con el Evangelio, mi amigo, antes de que quieras buscar la integración a la membresía. Primero, ¿sabes que si no crees que Cristo es Dios, el tal es anatema? Y amablemente lo dirigiríamos al Evangelio. Ok. Pero de los ancianos y los diáconos se demanda una suscripción completa. Al ser los pastores, los predicadores y maestros de la iglesia debe asegurar que los que predican en esa iglesia se suscriban completamente. Porque la iglesia ha dicho, somos una iglesia confesional, esta es nuestra confesión de fe. La iglesia tiene que asegurar que aquellos que le van a estar enseñando tengan esa suscripción. Porque si no, ¿qué esperarán de la predicación? Alguna controversia. Por eso, en tiempos pasados, en el día de la ordenación del pastor, se solía no solo poner la Biblia para hacer algún tipo de juramento, sino incluso la confesión para que fuera visible ante la iglesia el compromiso de este hombre de no enseñar algo contrario. Y además, siendo los diáconos hombres de confianza en la iglesia, que están al cuidado de muchas áreas de esta, se debe esperar, y siendo personas de mucha influencia, se debe esperar que estos se suscriban de forma completa a la confesión. De forma absoluta, ¿cuál fue el término para no confundirnos entre absoluta y completa o estricta? De manera que la iglesia así asegure su unidad. Así que, hermanos, hemos estado argumentando que esta es una iglesia confesional. Y ya hemos definido qué es una confesión. ¿Qué es una iglesia confesional? Es una que se suscribe a una confesión de fe. Ya sabemos que es una confesión de fe. Ahora, espero que con esta breve lección hayamos entendido qué es suscribirse a una confesión de fe. Una suscripción a la confesión de fe es un acto formal por el cual oficialmente declaramos que esta confesión nos representa en las creencias que tenemos como iglesia. Una suscripción de fe es ese acto oficial que hacemos como iglesia en declarar que esta confesión, en nuestro caso, la de 1689, nos representa en lo que creemos sobre la Biblia y sus diversas doctrinas. Eso es la suscripción confesional. Y una pregunta queda colgando que nos tardaremos 5 o 6 semanas en contestar. ¿Y por qué la de Londres de 1689? ¿Por qué la de Londres? Ya sé que somos una iglesia que se suscribe a la confesión, pero ¿por qué a la bautista de 1689? ¿Por qué a la confesión de Londres de 1689? Bueno, habrá un trabajo histórico riguroso que tendremos que hacer para contestar esto en nuestras próximas 6 lecciones, 5, 6, 7, no sé. Y después de esto acabaremos nuestra introducción a la confesión para comenzar formalmente nuestro estudio.